Mi esposa tenía a alguien más, aunque juraba amarme, tampoco quería dejarlo. Al final tuve que elegir yo. Escribo desde una cuenta desechable y sigo temblando un poco. Juro que jamás pensé estar publicando algo así, pero necesito ojos externos que no me quieran a mí ni a ella, porque entre culpa, orgullo y miedo siento que estoy caminando en círculos. Vivo con Laura de 30. Llevamos 6 años juntos, 3 casados. No tenemos hijos, pero siempre estuvo en los planes cuando las cosas se calmen en el trabajo. Yo de 32 soy de los que hacen listas, guardan tickets y marcan recordatorios. Ella es creativa, caótica en el buen sentido, deja tazas en lugares improbables y convierte cualquier tarde en chiste privado. Hasta hace unos meses, eso me parecía adorable. Ahora, cada pequeño cambio pesa. El primer detalle raro fue el teléfono. Siempre había sido de los que rebotan por la mesa del comedor, con la pantalla a la vista y la batería agonizando. De repente, fundas nuevas, brillo bajo, notificaciones desactivadas, lo que más me dolió admitir, el hábito de llevarlo al baño. Se reía, estoy obsesionada con un juego tonto. Parecía inofensivo. Luego empezó la gran campaña. Laura trabaja en una agencia, los picos de trabajo son normales. Pero esta vez las horas extra tenían un tono distinto, no eran noches de pizza fría y risas con su equipo, eran silencios prolongados, mensajes "ya voy" que se estiraban hasta las 2 de la mañana, y un olor a colonia que no era el mío cuando se metía a la cama sin decir palabra. Le pregunté 2 veces si todo estaba bien. Me abrazó fuerte, me dijo "espérame un poco, es importante". Y por un tiempo, le creí. Yo también estaba cargado con un proyecto que me comía los fines de semana. Lo reconozco, bajé la guardia en casa. Laura me reclamó un par de noches por estar frente al portátil con los audífonos puestos. Discutimos, nada estridente, pero la acumulación se notaba. Hicimos las paces con una cena improvisada en casa, su plato favorito, música, velas que encontramos en un cajón. Fue bonito, como un parpadeo de lo que éramos. Aliados, no contendientes. Al día siguiente, cambiaron las contraseñas. No es que yo fuera de revisar nada, pero tenemos un calendario compartido y una cuenta familiar para cosas del hogar. Política nueva de la agencia, dijo con ligereza. En su risa había algo tenso. Lo dejé pasar y me odié un poco por eso. De pronto me descubrí archivando mentalmente microseñales, el bolso con un labial nuevo, notificaciones de transporte a horas raras, el rastro de música distinta en su historia de una app. Laura odia esa banda. ¿Por qué ahora la escucha? Cuando amas, te vuelves antropólogo de lo cotidiano. Una noche, la recogí tarde porque dijo que no encontraba taxi. Bajó con una sudadera que no era suya. Olía a un detergente diferente, más cítrico. Me dijo que era de la sala de descanso, que hacía frío. No insistí, su mirada cansada parecía pedir tregua. En el asiento trasero, al día siguiente, encontré un ticket arrugado de un bar. No era un lugar que frecuentáramos, de hecho, nunca lo había mencionado. Hora, 12:47. 2 consumos, uno sin alcohol, uno doble. Propina generosa y un garabato en la esquina, gracias por quedarte. Empecé a maquinar teorías. Hay miles de explicaciones inocentes, me repetía. Quizá alguien del equipo atravesó una crisis. Quizá ese gracias no era para ella. Me propuse no convertirme en detective, pero la curiosidad mezclada con ansiedad es un veneno que se disfraza de prudencia. No instalé nada raro ni revisé su correo, pero sí comencé a anotar en una libreta tonta, salidas, llegadas, cambios de humor. Me dio vergüenza escribir "no soy loco, solo me estoy cuidando" en la primera página. La gota cayó una tarde de domingo. Estábamos doblando ropa, viendo una serie mala por costumbre. Su móvil vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó lo suficiente para que yo leyera, sin querer, el inicio de un mensaje. ¿Llegaste bien? Te debo la próxima por. Ella lo agarró con rapidez y lo metió al bolsillo como si se hubiera quemado. Es del grupo, dijo, sin mirarme. Fingí que no vi, pero mis manos siguieron doblando una camiseta del revés durante un minuto entero. Esa noche, mientras Laura se duchaba, me quedé mirando nuestra cama, la colcha que compramos en una oferta absurda, la lámpara torcida que juramos enderezar mañana, el libro que ella nunca terminó. Sentí un hueco físico, como si me hubieran sacado el aire con una bolsa. No pensé en venganza ni en gritos. Pensé en la posibilidad real de que alguien más conociera la forma en que Laura se toca el cabello cuando miente, o cómo se muerde el labio al concentrarse. Esas pequeñas cosas que creía nuestras. Sentí que me estaban robando un idioma.
Cuando salió, le dije que necesitaba verdad. No respuestas perfectas, sino verdad. Se quedó callada, largo. Me tomó la mano. Hay un compañero nuevo, Luis, dijo por fin. Es intenso, me apoya con la campaña, a veces se pasa de horas. Me cuida cuando salimos tarde. A veces me trae a casa. No está pasando nada, pero sé cómo suena. La miré y no supe en qué creer, porque esa frase es como un espejo roto. Puedes ver tu cara, pero en pedazos. No dormimos. En la madrugada decidí que, si quería paz, tenía que empezar por hechos. Sin trampas. Le pedí acceso al calendario de nuevo por las cuentas del hogar. Asintió, culpable. Volvió a compartirme la agenda, y ahí vi un detalle que me heló más que cualquier perfume desconocido, eventos marcados como reunión de seguimiento con la ubicación en blanco, pero con invitados solo Luis. Repetidos, casi rituales, 2 veces por semana, tarde. En notas, traer cuaderno negro. Cerré la app, respiré, y pensé en algo que me parecía imposible hasta ese día. Quizá la historia de nuestra casa estaba empezando a escribirse en otro lado. No sé si alguna vez has sentido que la persona que duerme a tu lado se convierte en un extraño sin necesidad de moverse de la cama. Así empecé a percibir a Laura después de lo del calendario. Una mezcla de cercanía física y distancia emocional que me descolocaba. Compartíamos rutinas, pero ya no compartíamos paz. Los días siguientes, mi comportamiento se volvió contradictorio. Por un lado, trataba de mantener la calma, desayunos juntos, bromas ligeras, preguntas normales sobre su día. Por otro, en mi cabeza, cada movimiento suyo era una pista. No quería caer en paranoia, pero era inevitable. Cuando salía con Luis, según su calendario, me quedaba mirando la pantalla del móvil, calculando el tiempo que tardaba en llegar, los silencios, las excusas. Y lo peor, cada vez que volvía, traía consigo un brillo extraño en los ojos, algo que parecía felicidad mezclada con culpa. Intenté hablar una vez más. Le propuse hacer una escapada de fin de semana, algo improvisado. Su respuesta fue un no puedo, justo esa semana es crítica. Y ahí, otra vez, la palabra que se repetía siempre, campaña crítica. Ya sonaba a excusa automática. Me abrazó, y juraría que se quedó un segundo de más en silencio antes de soltar un te amo que no sonaba como antes, sino como un salvavidas lanzado al azar. La sospecha me hizo un esclavo de los detalles. Una noche, al lavar su chaqueta, encontré una tarjeta de acceso temporal con el nombre del mismo bar cuyo ticket había visto antes. Era de hacía 2 semanas. La guardé en mi bolsillo como si fuera dinamita. No se la mencioné, porque temía que, si preguntaba directamente, lo negaría con la misma facilidad con la que encendía una sonrisa. Y no estaba listo para enfrentarme a esa mentira. Lo que me hundió más fue cómo empezó a cambiar su cuerpo en los gestos pequeños. Laura nunca se preocupó demasiado por maquillarse para la oficina, más allá de lo básico. De pronto, delineador nuevo, perfumes distintos. Y sí, podría sonar a que soy un marido controlador, pero créeme, cuando conoces a alguien tanto tiempo, percibes los cambios como si fueran luces de neón. Y ese cambio no era para mí. Una noche, ella llegó tarde, otra vez. Yo estaba en la sala, fingiendo ver un partido grabado. Entró con la risa contenida, como si viniera de una conversación agradable que todavía no quería soltar. Me saludó con un beso rápido, de compromiso, y se metió directo a la ducha. El vapor cubrió el pasillo, pero yo aún escuchaba cómo tarareaba una canción que jamás había estado en nuestras listas. Era un detalle estúpido, pero dolía más que cualquier discusión. Porque las canciones son huellas invisibles de dónde estuviste y con quién. Fue entonces que decidí hacer algo que jamás pensé que haría, seguirla. No como un espía de película, sino como un hombre desesperado que necesita respuestas. Me inventé una reunión de trabajo una noche que coincidía con una de sus reuniones de seguimiento. La vi salir con el mismo cuaderno negro. En lugar de girar hacia la oficina de la agencia, tomó otro rumbo. La seguí en coche, manteniendo distancia, con el corazón golpeándome en las sienes. Llegó, efectivamente, al bar del ticket. Se bajó, se acomodó el cabello en el reflejo de la ventana de un auto, y entró. Minutos después, la vi reírse, inclinada hacia adelante en una mesa del rincón. Frente a ella, un hombre alto, camisa remangada, con esa energía de alguien demasiado cómodo en un lugar que no es suyo. No tuve que preguntar quién era. Era Luis. Me quedé en el coche, sudando frío, con las manos en el volante, sin poder moverme. Una parte de mí quería entrar y romper la mesa de un golpe. Otra quería huir, fingir que nunca vi nada.
Lo único que hice fue esperar. 2 horas. Vi cómo él le tocaba la muñeca cuando hablaban. Vi cómo ella no apartaba la mano. Vi cómo se despedían en la puerta con un abrazo demasiado lento. Y vi cómo, justo antes de irse cada uno por su lado, él le rozó la mejilla con los labios. Ella no lo apartó. Cuando volvió a casa esa noche, me encontró fingiendo dormir en el sofá. Se acercó, me besó en la frente y me susurró «descansa». Y ahí entendí que no era un malentendido, ni una paranoia mía. Era real. Había otra persona en nuestra historia, y yo estaba quedando relegado a un papel secundario. Esa madrugada no lloré. Lo que sentí fue una calma rara, como si por fin hubiera dejado de luchar contra una corriente imposible de frenar. Pero debajo de esa calma había un miedo nuevo. ¿Qué hacer con la verdad cuando por fin la tienes? Después de aquella noche en el coche, todo cambió, aunque en apariencia nada lo hizo. Laura seguía saludándome con besos rutinarios, seguimos yendo al supermercado juntos, seguimos hablando de cuentas de la casa como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no podía ver las mismas cosas con los mismos ojos. Era como ver una película doblada, las palabras estaban ahí, pero el movimiento de labios no coincidía. Durante el día me repetía que debía hablar, confrontarla, pero cada vez que estaba frente a ella me tragaba la lengua. Era el miedo. Miedo a escuchar la confirmación directa de que mi matrimonio se había convertido en un teatro. Miedo a perder lo poco que quedaba en pie. Así que me convertí en un actor, fingía no haber visto nada, mientras mi cabeza no dejaba de repasar la escena en el bar. Lo peor era la ternura automática. Ella me tocaba la mano al pasarme un vaso, me decía «cuídate» cuando salía temprano, o me cubría con la manta si me quedaba dormido en el sillón. Gestos de costumbre, no de amor. Y eso dolía más que la infidelidad en sí, darme cuenta de que podía sostener la ilusión de ser pareja mientras, en paralelo, entregaba su intimidad a otro. Una noche, por fin, intenté abrir la boca. Tenía el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me notaría en el cuello. Estábamos cenando en silencio, ella picando una ensalada que claramente no quería, yo moviendo la comida con el tenedor. Me armé de valor y solté. «Laura, necesito que me digas si estás con alguien más». Ella levantó la vista despacio, como si hubiera esperado esa pregunta durante semanas. No se sobresaltó, no lloró, no se enojó. Solo respiró hondo y dijo: «No estoy con alguien más. Pero, me siento vista. Me siento escuchada. Y no puedo negar que eso me hace bien». Fue peor que cualquier confesión. Porque no lo negó, pero lo envolvió en palabras suaves. Y esas palabras eran cuchillos de terciopelo. Le pregunté directo por Luis. Me dijo que es solo un amigo del trabajo, alguien que me entiende en este momento tan difícil. Recalcó lo de amigo 3 veces, como si repetirlo lo hiciera real. Yo quería gritar, lo vi besarte. Pero no lo hice. Me quedé callado, mirándola, con el estómago encogido. Y en ese silencio, ella volvió a la ensalada, como si el tema estuviera cerrado. Esa noche no dormimos en la misma cama. Me fui al sofá, diciendo que tenía que levantarme temprano. Pero en realidad era porque no soportaba escuchar su respiración a centímetros, sabiendo que probablemente horas antes había respirado cerca de él. Con los días, empecé a sentirme invisible en mi propia casa. Me esforzaba en los detalles, lavaba los platos antes de que me lo pidiera, sacaba la basura, incluso cociné un par de veces platos que sabía que le gustaban. Ella agradecía, sonreía, pero la distancia seguía. No era falta de gratitud, era que ya no estaba presente del todo. Un viernes, después del trabajo, le propuse ir a cenar afuera, como antes. Sonrió raro, casi con lástima, y me dijo que ya tenía planes con unas amigas. No pregunté más, aunque por dentro sentí un golpe seco. Esa noche, incapaz de quedarme quieto, la busqué en el calendario compartido. Había un evento marcado, reunión seguimiento, Luis. El mismo ritual, la misma nota, cuaderno negro. Y ahí entendí que no se trataba de un error, ni de una aventura pasajera. Era algo sistemático, un nuevo hábito en su vida. Lo más irónico fue que empecé a cuidarme más yo. Me levantaba temprano a correr, volví al gimnasio, me dejé crecer la barba un poco. No porque quisiera recuperarla, sino porque necesitaba sentir que seguía siendo alguien, no solo la sombra del hombre que ella una vez eligió. El dolor me hizo detallista. Una tarde, revisando la ropa limpia, noté que su blusa favorita tenía un perfume distinto impregnado. No era el mío, tampoco el suyo habitual. Lo olí, cerré los ojos y me imaginé a Luis inclinándose sobre ella.
Esa imagen me persiguió como un fantasma que no se va aunque cambies de casa. Lo más duro de todo fue descubrir que me estaba acostumbrando. Que el engaño ya no era un golpe nuevo, sino un murmullo constante al que mi corazón empezaba a adaptarse, como quien se acostumbra al ruido de una máquina vieja en la casa. Y ahí comprendí que el silencio también grita. El autoengaño tiene fecha de caducidad. Por más que intentes cubrirlo con rutinas, excusas o frases ambiguas, llega el día en que la realidad te golpea de frente. El mío llegó un miércoles, a las 11 de la noche. Laura me había dicho que iba a quedarse hasta tarde en la oficina revisando presentaciones. Yo estaba en casa, revisando unos informes, cuando recibí un mensaje en el grupo de trabajo que compartimos con otros amigos. Era una foto casual, un compañero en un restaurante cercano al bar que yo ya conocía demasiado bien. En el fondo de la foto, apenas reconocible por la chaqueta que yo mismo le había regalado el año pasado, estaba Laura. Y frente a ella, el mismo hombre de siempre, inclinado hacia adelante, riendo. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque la mentira estaba confirmada con una claridad cruel. Alivio porque, al fin, ya no podía seguir escondiéndome detrás de quizás. Era. Y punto. Me puse los zapatos y salí sin pensarlo. No planeaba nada heroico, no pensaba en violencia, solo en verla con mis propios ojos. Caminé hasta el lugar, y ahí estaban, en la mesa de la esquina, compartiendo un plato, como una pareja cualquiera. Ella jugaba con la servilleta, él le rozaba la mano. Era un gesto íntimo, demasiado íntimo para ser solo un amigo. No entré. Me quedé en la acera, mirando desde la distancia, con el corazón desbordado. Recuerdo que lloviznaba, que las luces del bar parecían burlarse de mí. Quise entrar y decir su nombre, gritar que yo existía, que éramos un matrimonio. Pero algo me detuvo, la expresión de su cara. Laura sonreía de un modo que ya no sonreía conmigo. Una sonrisa suave, despreocupada, como si estuviera exactamente donde quería estar. Volví a casa caminando bajo la lluvia, con los puños apretados en los bolsillos. Y ahí tomé una decisión, no podía seguir siendo espectador. Tenía que poner las cartas sobre la mesa, aunque doliera. Esa noche no dormí. Cuando ella llegó, intentó hacer el mismo teatro de siempre, se metió a la ducha, me saludó como si nada. Yo me hice el dormido. No quería discutir a las 3 de la mañana, con la rabia en carne viva. Pero ya tenía claro lo que haría al día siguiente. La confrontación ocurrió en la cocina, mientras preparábamos café. No adorné nada. Te vi ayer, Laura. Te vi con él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella no parpadeó, no intentó negarlo. Solo apoyó la taza sobre la encimera y me miró fijo. ¿Y qué quieres que te diga? Susurró. Esa frase me atravesó. Porque no era una confesión, ni una disculpa. Era una rendición cínica. Como si ya no tuviera energía para inventar excusas. Le dije que necesitaba la verdad, toda. Ella se sentó, se recogió el cabello, y empezó a hablar. Con Luis me siento viva, dijo. No planeé nada, no lo busqué. Pasó. Y me asusta cómo me hace sentir, porque pensé que eso ya no lo tenía dentro de mí. Me quedé en silencio, con las manos heladas. Ella continuó. Yo te quiero. No lo dudes. Pero contigo todo se volvió rutina. Y sé que no es tu culpa, es la vida, el trabajo, todo. Con él siento chispa, novedad. No sé cómo explicarlo sin sonar cruel, pero necesito ser honesta contigo. Ese discurso fue como un disparo lento. Porque lo que escuchaba no era solo infidelidad, sino también el reconocimiento de que había algo roto mucho antes de que Luis apareciera. Le pregunté si lo amaba. Bajó la mirada. No dijo no. Solo dijo. No lo sé. Esa fue la respuesta más devastadora. Porque significaba que la posibilidad existía. Lloramos, sí. Pero fueron lágrimas extrañas, no de reconciliación, sino de duelo. Como dos personas que entienden que su historia ya no pertenece solo a ellas. La conversación terminó con un pacto débil, necesitamos tiempo. Ella propuso que pensáramos, que no tomáramos decisiones en caliente. Yo asentí, aunque por dentro sentía que el tiempo ya se había agotado. Esa mañana me fui al trabajo con el cuerpo presente y el alma rota. Y lo peor fue notar que, a pesar de todo, la seguía amando. Amando a una versión de ella que ya no existía. Los días después de aquella confesión fueron una especie de limbo. Laura y yo convivíamos en la misma casa, pero parecía que cada uno habitaba un plano distinto. Las conversaciones eran funcionales. ¿Compraste leche? ¿Pagaste la luz? ¿A qué hora llegas mañana?
No había risas, ni caricias espontáneas, ni esas discusiones tontas por quien dejaba la esponja en mal lugar. Y ese vacío me estaba matando. El fin de semana, decidí que no podíamos seguir así. Le pedí que habláramos, sin rodeos. Nos sentamos en la sala, frente a frente, como dos desconocidos negociando un contrato. Laura, necesito saber qué quieres, dije. Ella respiró profundo y respondió con una sinceridad que dolió más que cualquier mentira. No quiero dejarte. Pero tampoco quiero dejar lo que siento con él. Me quedé helado. Esa frase era la definición de egoísmo, y sin embargo, no sonaba cruel en su voz. Sonaba frágil, como si estuviera perdida entre dos mundos. No puedes tener las dos cosas, le contesté, con un nudo en la garganta. Ella asintió despacio, sin discutir. Pero no ofreció solución. Se quedó en silencio, con los ojos rojos, y en ese silencio entendí que lo que pedía era tiempo para seguir en ambos lados hasta que uno se impusiera solo. Y yo no sabía si tenía la fuerza para aguantarlo. Esa noche me fui a dormir al cuarto de invitados. No fue una decisión acordada, solo un instinto de supervivencia. Cuando cerré la puerta, sentí que se cerraba un capítulo, aunque aún no supiera cuál. Al día siguiente, en el trabajo, no pude concentrarme. Revisaba correos, pero lo único que veía eran imágenes de ella con Luis. El problema no era solo el engaño físico, era la idea de que él estaba recibiendo la mejor versión de Laura, la alegre, la divertida, la que sonríe sin peso en los hombros. Y yo me quedaba con la sombra, con la rutina, con la culpa. Una amiga del trabajo, sin saber nada, me preguntó si estaba bien. Casi se me quiebra la voz cuando le respondí que solo ando cansado. En ese momento entendí por qué tantos hombres callan estas cosas, la vergüenza. La sensación de fracaso. Como si que tu pareja te engañe fuera un reflejo de tu valor. Esa misma tarde, Laura me escribió un mensaje inesperado. ¿Podemos hablar esta noche? Necesito aclarar cosas. Pasé el resto del día con el estómago encogido. Cuando llegué a casa, ella estaba ya sentada en la mesa, con un cuaderno abierto. Reconocí de inmediato cuál era, el famoso cuaderno negro. Sentí una punzada en el pecho, pero me senté. No voy a justificar lo que hice, empezó. Sé que te herí, y no tengo cómo arreglar eso con palabras. Pero necesito que entiendas algo, contigo tengo mi hogar, mi seguridad, mi historia. Con él tengo emoción, novedad, ganas de respirar. La escuchaba y sentía que me arrancaban la piel por dentro. Entonces, ¿qué pretendes? ¿Que acepte que vivas dos vidas? Pregunté, con un tono más duro del que esperaba. Ella cerró el cuaderno, lo abrazó contra su pecho, y dijo. No sé cómo soltarlo. Pero tampoco quiero perderte. Ahí fue cuando, por primera vez, la rabia me superó. Golpeé la mesa y le dije que eso no era amor, que lo que me estaba pidiendo era humillación. Ella se echó a llorar, repitiendo que no era tan simple, que se sentía atrapada entre dos realidades. La escena fue brutal, yo de pie, temblando de ira contenida, y ella hecha un ovillo en la silla, llorando como una niña. Y lo peor fue que, aun viéndola así, parte de mí quería abrazarla. Al final no lo hice. Me encerré en el cuarto de invitados, y esa fue la primera noche en que pensé seriamente en irme de la casa. No lo hice. No sé si por cobardía, por amor o por miedo a empezar de cero. Quizá por las tres. Pero desde esa noche, entendí que el matrimonio ya no existía como tal. Lo que quedaba era un campo de batalla silencioso donde ambos esperábamos a que el otro cediera primero. Los días siguientes se volvieron insoportables. La tensión en la casa era tan densa que hasta el silencio tenía peso. Yo iba y venía del trabajo sin ganas de nada, y Laura seguía con esa mezcla de cariño mecánico y distancia emocional que me partía en dos. Pero lo más extraño fue que, poco a poco, las máscaras empezaron a caer. Ya no se molestaba tanto en ocultar sus salidas, se maquillaba con calma frente al espejo, se probaba blusas que antes reservaba para ocasiones especiales y salía sin inventar excusas elaboradas. Tengo que ver a Luis para avanzar en la campaña se volvió una frase repetida, casi rutinaria. Lo decía mirándome a los ojos, como si esperara que yo reaccionara, como si quisiera provocar una decisión que yo no tomaba. Yo aguantaba. Por dentro hervía, pero aguantaba. No porque fuera un santo, sino porque aún no entendía qué quería hacer con esa verdad. Denunciarla, confrontarla de nuevo, separarme, todo parecía demasiado definitivo, y yo me sentía atrapado en una especie de coma emocional. Una tarde, sin embargo, la farsa salió del ámbito privado. Estaba tomando café con mi hermana cuando ella me miró de frente y me preguntó: ¿Tú y Laura están bien? Me puse rígido.
Traté de esquivar la pregunta, pero ella insistió. La vi el otro día. No estaba sola. Mi estómago se encogió. Quise preguntarle detalles, pero al mismo tiempo no quería confirmar lo que ya sabía. Solo dije. Estamos pasando por cosas. Mi hermana me tomó la mano y dijo algo que me perforó. No mereces quedarte en un lugar donde te tratan como opción. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. Como opción. Era exactamente lo que sentía, pero no lo había nombrado hasta entonces. En paralelo, Laura parecía cada vez más dividida. Algunas noches buscaba acercarse, se metía en mi cama, me abrazaba como antes, incluso intentaba intimidad. Y ahí surgía mi contradicción, la deseaba, claro que sí, pero también sentía que estaba compartiendo con alguien que ya no era solo mía. La tocaba con amor y con rabia al mismo tiempo, y esa mezcla era veneno. Una madrugada, después de hacer el amor, ella me dijo en susurros. Ojalá todo fuera más fácil. Me quedé mirando el techo, sin responder. Porque la traducción de esa frase era clara, ojalá pudiera tenerlos a los dos sin consecuencias. Al día siguiente, decidí empezar a escribir un diario. No por romanticismo, sino porque necesitaba volcar mi cabeza en algún lugar. Escribí cada detalle, las salidas, las miradas, las frases ambiguas. Era mi manera de no enloquecer, de poner orden en medio del caos. Con el tiempo, descubrí algo en ese cuaderno que me heló, el patrón. Cada vez que Laura discutía conmigo o que yo intentaba marcar distancia, al día siguiente tenía una reunión con Luis. Era como si él fuera su refugio cuando yo dejaba de sostenerle el teatro. Y eso me hizo sentir que ya no era esposo, sino el detonante de su huida. El punto más bajo llegó una noche de viernes. Laura salió a cenar con compañeros, pero no volvió hasta casi las 3 de la mañana. Cuando entró, venía con los labios hinchados, como después de besos intensos. Me miró, vio mi expresión y bajó la cabeza sin decir nada. Yo tampoco hablé. Nos quedamos en silencio absoluto, ella de pie frente a la puerta, yo sentado en el sofá con el diario abierto en las rodillas. Ese silencio fue más violento que cualquier grito. Era la confirmación de que ya no quedaba nada que fingir. Esa madrugada escribí en el cuaderno una sola frase: si no pongo fin yo, esto nunca va a terminar. Y por primera vez, pensé seriamente en marcharme. No como idea abstracta, sino como plan real. El amanecer de ese sábado fue distinto. No por el sol ni por el clima, sino porque me desperté con una certeza: ya no podía seguir ahí. No podía seguir permitiendo que mi vida se definiera por la espera de lo que Laura decidiera entre él y yo. Porque, al final, esa era la verdad incómoda, me había convertido en un espectador de mi propio matrimonio. Me levanté temprano, preparé café y me senté en la mesa del comedor. El diario estaba frente a mí, abierto en la última frase que había escrito: si no pongo fin yo, esto nunca va a terminar. Laura apareció un par de horas después, con el cabello enredado y la misma blusa que llevaba la noche anterior. Me miró y supo que algo había cambiado. ¿No dormiste?, preguntó con voz baja. Dormí lo suficiente para decidir. Respondí, sin rodeos. Se sentó frente a mí, nerviosa, jugueteando con una servilleta. No supe si estaba preparada para escuchar lo que venía, pero lo solté de todas formas. No quiero seguir así. No quiero ser tu opción, ni tu refugio a medias. Quiero ser tu elección, completa. Y si no puedes darme eso, entonces prefiero irme. El silencio que siguió fue eterno. Laura empezó a llorar, primero en silencio, luego con sollozos ahogados. No quiero perderte, dijo entre lágrimas. Ya me perdiste, contesté. No fue un grito, ni una venganza. Fue una constatación. Porque la persona que yo amaba ya no estaba. Quizás físicamente sí, pero emocionalmente se había ido con Luis mucho antes de que yo lo notara. Pasamos horas hablando. O mejor dicho, ella llorando y yo escuchando. Me pidió tiempo, me prometió que cortaría con él, me dijo que lo nuestro aún podía salvarse. Pero lo cierto era que yo ya no confiaba. La confianza es como un cristal, se puede pegar, pero siempre quedan grietas. Y las nuestras eran demasiado profundas. Ese mismo fin de semana empecé a empacar mis cosas. No todo, solo lo esencial. Ella me miraba desde la puerta, sin detenerme, sin ayudarme, sin hablar. Como si supiera que cualquier palabra sería inútil. Antes de irme, dejé el diario sobre la mesa. Le dije: aquí está mi versión de lo que pasó. Léelo si quieres entender lo que me hiciste sentir. No sé si lo hizo. No me importa.
Yo salí por la puerta con la certeza de que, aunque el dolor me acompañara durante meses, al menos ya no estaría viviendo en la mentira. Esa noche dormí en el sofá de mi hermano. No pegué un ojo, pero no porque me sintiera vacío, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando que alguien llegara tarde, ni que escondiera un mensaje, ni que mintiera con una sonrisa. La soledad dolía, sí. Pero era un dolor limpio. Y después de todo lo que había vivido, eso ya era un comienzo.